Buenas tardes, vamos a invitarla a Andrea. Hoy podemos al fin transitar. ¿Estás, Andrea? Hola. Hola, ¿no me ves? Y yo no te veo. Sí, te Ah, veo. ¿me ves? Ah, yo no. Bueno, ahora esta vez me tocó a mí no verte. Bueno, no puede ser todo tan perfecto. No, todo no. Todo no. ¿Vos te ves? Bueno, Vos sí te ves. yo me veo, sí, me veo a mí Bueno, misma como un espejo. Bueno, seguiré hablando conmigo misma y listo. Así que bueno, vos interrumpime cuando quieras. Ah, de dale. nuevo decir esto queda grabado, ahora estamos tú y yo en la soledad, pero bueno, alguien le va a quedar la información por ahí si quiere Seguro. revisar. Bueno, estamos en el capítulo 5. Vamos a hablar un poco de cómo se dan por ahí las, los diferentes inicios de los programas biológicos especiales. Yo igual antes que nada quería decir algo con respecto al canal, ya que el tema de la medicina germánica es un tema controversial, eh, que nosotras no estamos para dar consejos, no le vamos a decir a nadie qué tiene que hacer ni nada, sino por lo menos mi idea es poder facilitar un espacio donde estudiar Hammer sea un poco más fácil o que a alguien le resuene y lo lleve a eso, a investigar más, a empezar a ver desde otro lugar, ¿no? Eso. Sí, Pero bueno, eso, que no es que es un consejo de hacer absolutamente nada, que cada uno sabe lo que hace y la idea es cada vez poder ser más independiente bueno, de la propia salud, ¿no? tal cual. Así que, hola Ana. Bueno, lo que quería hacer era un pequeño repaso de lo que hablamos la vez pasada, que es esto de qué es un programa biológico especial y cuáles son sus fases, ¿no? Que dijimos que inicia con este conflicto de que Hammer le dice síndrome de Dirk-Hammer, este impacto que nos sucede y que que es fuerte y que a raíz de eso empieza a desarrollarse el programa como una necesidad de supervivencia. Y vamos Ujú. a tener siempre una fase activa, que es esa fase simpático-tónica, que es esa fase en donde todo el ritmo vegetativo está más acelerado, que también se le dice fase fría, donde realmente la biología lo que está buscando es que sobrevivamos. Bien. Y después de eso, una vez que encontramos la solución a lo que se le llama conflictólisis, una vez encontrada la solución, vamos a pasar a la fase de reparación o vagotónica, eh, o PCL, se le dice que es post-conflictólisis, que tiene dos eventos. En un principio es una fase más exudativa, después tenemos lo que habíamos llamado la epicrisis, que estuvimos explicando, que es un poco volver a la simpaticotonía para drenar el edema que estuvimos también teniendo durante la PCL, para después entrar otra vez en una vagotonía, en este cansancio, sueño, donde ya hay fiebre, volvemos a tener apetito, sueño, entramos de nuevo en esa fase y ya es como que va cerrando el programa, el cuerpo ya se recupera y volvemos a lo que llamábamos como normotonía. Ujú. No sé si ahí se entiende. Es raro no Sí. verte igual, porque es raro hablar sola. Esa, Estoy también es, sufriendo. esa también es la fase caliente, la PCL. Claro, fase fría, fase caliente. Es como empezar ¿no? a tener estos conceptos un poco más a la mano para ir entendiendo que eso que se llama enfermedad, bueno, puede cursar así en este modo programa biológico sensato, ¿no? Que tiene un Y, tam- sentido que es, sí,
también por ahí recordar que para pasar a la PCL sí o sí tiene que haber conflictólisis. Si no la hay, no pasamos a la PCL. Sí, se le dice, no sé si esto lo había dicho o no, pero conflictólisis es porque el lisis es degradación, es como degradación del conflicto. Bueno, pero a mí cuando empecé a estudiar Hammer, por ejemplo, también me pasaba, pero decías, pero yo estoy enferma o estoy con síntomas y yo no tuve un conflicto terrible, o no me pasó nada, o no me doy cuenta que me pasó. Entonces, Hammer del capítulo del 12 al 15 explica cómo se puede entrar de diferentes maneras al programa, ¿no? A entrar a abrir un programa. Y una de las cosas, dice, por ejemplo, uno puede tener lo que él le llama una recaída conflictiva, que él dice que, por ejemplo, abrimos un programa, estamos ya solucionando, estamos como con nuestra fase de reparación, en el cerebro el edema, como habíamos hablado del foco de Hammer, que es la parte del cerebro del ordenador, donde ahí es el lugar donde va a determinarse también, bueno, el órgano que va a estar con el programa, claro. Entonces ahí en el cerebro, en la fase activa, se veían esos anillos concéntricos, y en la PCL, en la fase de reparación, eso se edematiza, hay un edema a nivel cerebral para que se vuelva como a hacer la cicatriz de ese lugar. Entonces, Hammer dice que cuando recaemos y estábamos, por ejemplo, tuvimos un conflicto, ya estamos en la PCL, estamos ahí reparando y volvemos a recaer en el mismo conflicto, o sea que toca de nuevo ese mismo foco de Hammer, es como si fuese mucho más difícil la recuperación, va a ser como más intenso. Y él da un ejemplo, a mí me parece como súper lindo, en el libro hay muchos ejemplos, y él cuenta, por ejemplo, una señora que había tenido una discusión muy fuerte con su marido, y estaba enferma, estaba con un programa. Entonces Hammer le recomienda que se pare por un tiempo, que no lo vea por un tiempo largo, porque estaba precisamente empezando a recuperarse. Bueno, esta señora empieza a su solución de conflicto, su PCL, y un día, creo que dice a los 7 meses, vuelve a la casa a ver a la hija pensando que el marido no iba a estar, y de repente aparece, digamos, con los mismos modos, y no sé, la persigue, la maltrata y demás, y ella vuelve a recaer en un conflicto de una manera más intensa. Pero bueno, en este caso, como él también la estaba acompañando, la mujer volvió como a reclutarse y pudo solucionar su conflicto. Pero bueno, él habla mucho de que es más difícil y da este ejemplo que me parece también bastante claro, como cuando tenemos una herida y se nos está cicatrizando, por ejemplo, una herida de la piel, si vos cuando ya está la piel ahí finita, cerrándose, te cortás, va a ser como más intenso, claro, después el proceso que tiene que hacer el cuerpo, ¿no? Y esto a nivel cerebral tiene su delicadeza en un punto, ¿no? A mí algo de eso, a mí me pasó con la cicatriz que tengo. Yo tuve un embarazo ectópico hace un montón de años, y bueno, me hicieron la cicatriz desde el ombligo para abajo, ¿no? Entonces cuando me hacen la primera costura, y nada, quedó como una línea muy finita, pero me detectan un quiste ovario. Yo en ese momento no tenía conocimiento absolutamente nada, me detectan un quiste ovario y me vuelven a abrir en el mismo lugar, 3 meses después. O sea, y aparte había sido una cirugía muy importante. Y cuando me volvieron a abrir ahí, ya la cicatriz ya no quedó igual. O sea, en algunos lugares se ve como una liñita, en otros se ve como un poco más abierta, en otros, viste, como que quedó muy gruesa,
porque quedó muy gruesa y tardó muchísimo más en recuperar, que de hecho yo me acuerdo que después de por lo menos un año que quería hacer algún tipo de esfuerzo, esa zona estaba como muy, no sé, como sensible, resentida, sí, por como, decir. claro, sí, Sí, sí. sí, 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 sí. sí, es que es tal cual lo que pasa como en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, a nivel programa biológico, en un punto es la Tal biología, ¿no? cual, tal cual. Eh, bueno, y después él, además de este tipo de recaída conflictiva, nos habla de lo que él le llama la vía conflictiva. Eh, que también se lo conoce como reexposición a rieles, que lo que nos explica es que dice que cuando nosotros tenemos un impacto, un DHS, con ese mismo DHS, con ese conflicto que tenemos, pensamos en el ambiente y por lo menos mínimamente vamos a tener 5 o 6 vías más que lo que van a hacer es como recordar como a Como modo de registro. supervivencia, claro, como alertas de que hay un peligro o algo que para la biología puede ser peligroso para su supervivencia, ¿no? Es como que el cerebro toma los datos, supongamos que, no sé, tenés un accidente y estás en la ruta y aparece el pasto y aparece, no sé, el atardecer. Bueno, el cerebro como que va a decir, estas son señales de atención. Ujú. Entonces, acá es donde tal vez, y de hecho es de las cosas más comunes, donde tal vez nosotros no decimos, no, a mí no me pasó nada, ¿por qué otra vez estoy con mocos, con dolor de cabeza, con lo que fuese? Acá es donde encontramos por eso muchas de las alergias, muchas de las enfermedades llamadas crónicas. Ujú. ¿Por qué tenemos este registro guardado? Y Hammer un poco lo que dice es como, esto no es como con connotación psicológica, ¿no? Como que no es porque me pone muy triste porque me acuerdo, o no, es como Ujú. ah, fue censado en ese momento, guardado como información, y bueno, a veces no tenemos ni idea incluso de Sí, cuáles son los rieles que tenemos. Bueno, ujú. rieles se le dice porque es como las vías del tren. Claro. Entonces es como cuando volvemos a reexponernos a eso, volvemos a andar por ese camino que en algún punto está ahí, Sí. guardadito en la memoria biológica. Ujú. No sé si querías decir algo, André, porque no No, me quedé. por ahí de esto que hablas de las enfermedades crónicas también está bueno para que lo veamos como, es como estar en una PCLA constante, nunca Ujú, pasar a la acción, nunca salir de ahí. Es como el rechazo muchas veces pasa con las personas que tienen dolores ujú. intensos y que por ahí toman ya una medicación y que no quieren probar otros métodos porque la medicación les resulta y después por ahí duele un poco más y tienen que tomar otra medicación, entonces ya te dicen, no, bueno, pero esto es crónico Ujú. y ya no tiene cura. Entonces están Claro, todo el sí. tiempo en la parte de inflamación, en la parte donde hay dolor, ¿no? Y no pueden como Sí, pasar. o a veces lo que pasa es que la medicación los vuelve como hacia la fase anterior, que Claro. sería la fase simpático-tónica. Entonces, eso que es el conflicto de curación pendiente Ujú. también un poco, que es como que, bueno, lo va solapando, pero no termina nunca como de hacer todo Claro. el proceso de fase activa y fase de reparación. Ujú. Y acá Hammer da varios ejemplos que los voy a traer porque algunos, porque son muy interesantes. Y por ejemplo, él habla dice, bueno, antes la gente se encontraba en los graneros a tener por ahí un encuentro amoroso furtivo, los primeros encuentros amorosos. Sí, Entonces había mucha alergia al heno porque había heno sí, en los graneros, y si justo había sucedido una situación que no se esperaba, o que, no sé,
de disgusto, me imagino a alguien que entraba. Claro, Era pescaron. muy claro, los pescaron, pasó algo raro. Mucha gente tenía esta alergia al heno, ¿no? Y él dice, bueno, simplemente con verlo tal vez en la televisión, se activa. Claro. Es como inmediato. Y después también habla bueno, hay un caso de una señora que acompaña a su marido en un vuelo, ¿no? Están en avión. Y el hombre tiene un infarto, y bueno, fue todo como muy, mientras estaban volando, todo muy dramático, muy terrible, el hombre se salva, y ella después empieza con un proceso en el pulmón. Eh, por este miedo a la muerte de este ser querido. Claro, de alguien, porque a veces puede ser la propia o puede ser la de alguien cercano. Sí. Entonces, esta mujer, bueno, dice, o sea, termina la situación, ella empieza con este proceso, consulta con Hammer, entonces ella pasa, digamos, completa su programa, está como saludable, pero vuelve a recaer. Y como que no entendían por qué, porque ella había dejado de volar, no seguía volando. Entonces decía, pero yo ya no le tengo miedo a los aviones. Pero pensando, reflexionando, descubre que cada vez que un familiar de ella tomaba un vuelo, hasta que no estaban como en tierra, ella no estaba tranquila. Claro. Entonces había quedado grabado ese hecho como peligro, el hecho de que alguien querido viajara en avión. Claro. Y después hay otro ejemplo que lo cuenta una señora, es muy largo, pero yo lo quiero hacer cortito, que era una mujer que tenía alergia tenía una alergia que le salían aftas, tenía unas aftas terribles que decía toda su vida había buscado por un lado y por otro poder curar sus aftas con todo tipo de medicinas y nunca había conseguido curar sus aftas. Entonces, en algún momento ya se da cuenta que tenía que ver con las nueces o con las semillas, entonces dejó todos los panes con semillas, todo el tipo de nueces, y como que mejoró. Y bueno, siguió, y no sé si ella ahí lo conoce al doctor Hammer, y como que empieza como le dice, bueno, ¿qué pasó con las nueces? Entonces ella empieza a reconocer que tuvo un episodio en el cual era chica, se había ido con la hermana, lo de la vecina, a robarle nueces. Y la vecina era como súper heavy. Entonces, bueno, las retó un montón y demás, y cuando van a la casa, la madre las reta y les da una golpiza. Bueno, y a partir de ahí la mujer era alérgica a las nueces, pero lo que ella cuenta que hace es que dice, bueno, y me compré nueces, me las puse enfrente, dice, y las empecé a comer como diciendo, bueno, ya está, esto ya pasó y ya lo resolví, no tiene por qué hacerme mal, esto no me hace mal. Dice, empezó a sentir un picor, las dejó, después al rato volvió y bueno, y nada, y resolvió su tema de aftas de toda la vida, de como, no sé, eran como 40 años con las aftas. Mira. Tremendo. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, en temas de alergias a veces es difícil encontrar cuál fue el disparador, ¿no? Porque también hay mucha cuestión de la infancia a veces. Claro, sí. Sí, a veces hay que ir ahí y bueno, y también está esto de que yo tenía una conocida que salía con la pastillita para las alergias, ¿viste? Y no sé, un día dijo que era alérgica no me acuerdo qué era, pero poner, no sé, el ají. Y bueno, y si, no sé, y un día fuimos a comer y comimos y nadie dijo que la comida que estábamos comiendo tenía ají. Y no le pasó nada. Fue como, sí. como decir,
viste, o sea, si no le decís, como que no tiene esa cosa, a ver, es Sí, lo que sí. pasó en esa situación, ¿no? No quiero decir que por ahí en alguien que tenga como Hola, el no te sentido escucho. de, ¿me escuchás? Ahí, Ahí. ahora sí. Sí, sí. No quiero decir que por ahí haya alguien que tenga, que por ahí tenga el sentido de como más desarrollado por ahí de poder sentir que tiene ají, ¿no? Y que por ahí, uy, Ujú. tiene ají, estoy comiendo algo con ají, le agarra y, pero bueno, en este caso no se dio así, Sí, fue re loco. además, claro, incluso por eso no todo a veces es detectable como por los sentidos, como un sabor o algo así, sino como a veces es un componente, como bueno, pasa un poco con el gluten, Ujú, eh, que es un componente que el cuerpo lee como peligroso. claro, Y es desde esa memoria biológica que por ahí vos no tenés ni la más mínima idea en un punto. O claro. una luz, o un olor. Ujú, Son cosas como... Pero bueno, entender un poco esto que es muy común, que nos pasa a todos y que es como, bueno, sí, los programas biológicos se abren y se cierran así, pero yo estoy enfermo y no me pasó nada. Bueno, sí, por lo más común es estar ahí sobre un riel, sobre una situación que está ujú, grabada y que no es tan fácil a veces. Tampoco uno no se tiene que decepcionar por no encontrar el tal origen. cual. Y a veces también, que creo que ya lo habíamos hablado un poco del conflicto de diagnóstico, que también es parte de esto, ¿no? Que a veces tenemos algo, vamos al médico y eso genera, según lo que nos diga el médico, otro conflicto más, Claro, que no quiere decir en un sí, punto que haya. claro, ese es el que, bueno, Hammer le llama el círculo vicioso, Ujú, que es como, o sea, llegar a veces, él da, bueno, un poco este ejemplo, que es, llegás a la consulta médica con algo que ya te sentís mal, con una situación por ahí en la que por ahí estás en una fase de reparación y te dan una noticia y te la dan a veces de la peor manera. ujú, Convengamos que a veces no hay mucha sensibilidad para eso, y te dan una noticia que es, el hecho de que te den esa noticia ya es un impacto porque involucra tal vez eh, tu supervivencia extrema, ¿no? Tal vez claro, es un diagnóstico que te dice, a usted le quedan tantos meses de vida y eso mismo ya es un impacto grande como para que se abra otro programa en claro, nosotros y empecemos con una fase activa a transitar otro programa. Entonces ahí qué pasa, de nuevo estás con algún síntoma, volvés, te dan otro diagnóstico sobre ese que tenés, ¿no? Que claro. no me quiero meter por ahora a hablar de las Sí, metástasis, pero esta es realmente la explicación de la medicina ujú, germánica, que por lo general eh, las metástasis se suelen dar por conflictos de diagnóstico, claro, que abren de nuevo los programas. claro. Eh, Entendamos siempre que esto es supervivencia pura, Ujú, no hay me lo tomé bien, me lo tomé mal, o sea, es lo que en ese momento te deja helado y yo creo que tal eh, cual. es muy en esto, en el conflicto por el shock del diagnóstico es muy visible esto, Ujú, porque sí. uno está sobre todo está en un estado de vulnerabilidad. Tal cual. Y otra vez volvés Eh, a tener otra vez volvés a estar con el estrés, pensando y te pone en una situación sí, muy dramática, literal, dramática de sí, verdad. sí. Y Ujú, el desgaste físico, porque si a veces hasta lo que comúnmente se le llama gripe, ¿no? Si a veces eso nos deja como súper tirados, eh, es- estos conflictos que tienen estos diagnósticos terribles, como para que no te dejen exhausto. sí, tal cual. Ujú, sí, sí. Eh,
Bueno, y después otra forma, digamos, en la que Hammer explica en la que pueden sucederse los programas biológicos es o el conflicto en suspenso, que un poco era lo que nombraba antes André, o en equilibrio. Y él habla de los conflictos en suspenso y, por ejemplo, en el caso del embarazo, por ejemplo, tenés un conflicto durante las primeras 10 semanas y, y si no lo solucionaste antes de esas primeras 10 semanas, si no hubo conflictólisis, el conflicto es como si se detiene en su evolución, por ejemplo, si hubiese una multiplicación celular, porque es un tejido que depende del paleoencéfalo y hay multiplicación celular en fase activa, a las décimas semanas, si no resolviste eso, se detiene. Y al detenerse queda pendiente, porque la naturaleza va a siempre cuidar la reproducción en un punto, ¿no? A asegurarse que haya más individuos, básicamente. Entonces queda en suspenso hasta que empieza el trabajo de parto. Y ahí se retoma el programa. O puede ser que en ese tiempo lo que se dice se degrade el conflicto porque, bueno, ya no era importante. Después él habla del conflicto en equilibrio, dice que es como estos conflictos que tal vez, como decías también, están como en una fase activa, pero que no tienen como una masa conflictual o una intensidad tan grande, entonces se mantienen como ahí en fase activa, pero sin ser como tan desgastante para el individuo que sea peligroso. Claro. Y algo que me parece como interesante, porque esta parte tal vez es una parte de la que en la medicina germánica creo que es lo que menos se habla, que es de las constelaciones cerebrales, es el segundo tomo de Hammer, donde él hace como un estudio de todas lo que se llaman enfermedades mentales y bueno, él le da como a todo lo que él describió como una coherencia, ¿no? Que tiene que ver con los programas biológicos también. Entonces él explica que en estos conflictos que a veces quedan en suspenso por la medicación, entonces la persona no tiene la posibilidad, digamos, cuando está con ciertas medicaciones, como de accionar o de poder resolver determinados conflictos. Va a ser imposible para la persona. Eso no decimos ni que esté ni bien ni mal, ¿no? Pero sí es cierto que te pone en un estado psíquico en el cual tal vez perdés parte de la voluntad. Claro. Entonces no se puede como resolver. Pero bueno, esto básicamente, antes también hablábamos, esto marca como decíamos, ¿no? Diferentes maneras en las que se desarrollan los programas. Sí, habíamos dicho por ahí que el ideal sería tener la curva que entres en el programa, conflictólisis, PSLA, epicrisis, PSLB y que siga tu vida normalmente, ¿no? Que el programa se abra y se cierre. Pero por lo general en los humanos no sucede, o sea, en nosotros no sucede eso. Por ahí en los animales sí, y como que es más, aparte en los animales es soluciona o muere, y en nosotros como que hay una complejidad que hace que nuestros programitas, no digo todos, porque hay quienes lo pueden resolver y pasa, pero por lo general, ya sea por un diagnóstico o como todo lo que vos explicaste, nos hace tener como que en un punto, bueno, hay gente que Hammer no lo hace, que eso está bueno que lo digas por ahí porque vos sos más de leer los tomos, así que eso está bueno, yo no estoy tan aplicada últimamente, pero por ahí hay otras personas que lo explican directamente con las curvas. Entonces por ahí viendo esas curvas uno puede ir viendo más o menos, pero bueno, está bueno que lo expliquemos de esta forma o que en este caso vos tomes esta
esta apuesta tan buena de por ahí hacerlo como Hammer lo dice en su testamento, me parece que está bueno para tener Sí, otra mirada, ¿no? Y que esto que vos decías también, de que la gente pueda ir a leerlo y que pueda entenderlo desde otro lugar. sí. Yo siempre lo que digo es que el testamento tiene muchos ejemplos, a pesar de que tiene una complejidad, incluso, bueno, nosotros ahora estamos como en la segunda ley, en la tercera ley uno empieza como a comprender mucho mejor como por qué el cuerpo hace lo que hace, ¿no? Y que hay un mapeo y demás que tiene como todo un sentido y ahí empieza como a cerrar un poco más, ¿no? Porque si no también a veces parece como que somos gente que estamos creyendo en algo tipo fe en Hammer y esto es ciencia y de hecho, bueno, con Andre que hicimos esta formación que tenía como toda esta formación de biología y donde también veíamos la histología, los tejidos y demás, es lo que también termina de a uno cerrarle que realmente las cosas tienen un sentido y funcionan de una manera perfecta. Uh-huh. Y bueno, yo repito siempre lo mismo, yo hasta ahora no he visto más coherencia que esto. Tal cual. Y he estudiado otras muchas cosas relacionadas con la salud y no lo he visto. Pero bueno, es el viaje personal, un poco lo que también decía al principio, Tal es cual. esto de que, bueno, el que se quiere embarcar, bienvenido, y el que no también, está Tal perfecto, cual. porque al fin y al cabo todos hacemos lo que podemos. Sí. Y bueno, nada, así Sí, que sí, sí, tal cual. un poco esto, quería decir esto, que se le llaman curvas a este esquemita que el otro día mostramos, que Uh-huh. marca esta fase activa que va hacia arriba, que marca la simpaticotonía, y que a partir de la conflictólisis va hacia abajo, que es la vagotonía, que serían como los ritmos también del día y la noche, y los ritmos del sistema nervioso autónomo, la parte como vegetativa, ¿no? Todo lo que funciona solo Uh-huh. en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, yo por ahora no tengo nada más para decir, no sé si vos querés decir algo. No, está más Algo que claro. No quiero que por ahí se haga tan largo, así lo pueden ver sí, y... sí. Algo que sí me quedó como por agregar era esto de que a veces con un solo conflicto, o sea, un solo conflicto, un solo shock, podemos activar varios programas. Sí. Porque digamos, a veces puede ser algo que te impacta y sentís que es un ataque a tu integridad, ya después vamos a ver Uh-huh. cuáles son los conflictos, pero a la vez puede ser al mismo tiempo un miedo en la nuca o sentir que nos falta el bocado de aire o el bocado de alimento. Entonces, un mismo conflicto puede impactar en diferentes lugares, entonces activar diferentes órganos, ¿no? Claro. Y tener Y por lo diferentes general, síntomas. claro, sí, sí. Entonces, bueno, esa también es una forma de activar. Es raro que vayan como los dos a la par y que se solucionen al mismo tiempo, pero puede pasar, ¿no? Es que no. Si Porque son en realidad, similares, dicen que sí. claro, en realidad lo que se estudia en las enfermedades como diagnóstico es uno, pero después dentro de ese diagnóstico hay diferentes síntomas y pueden estar afectados varios Ujú. órganos con diferentes programas, Sí, sí, en realidad. incluso puede ser un conflicto como el que estamos viendo, investigando un poco de la mama, que en sus diferentes tejidos tiene parte de cerebro nuevo y de cerebro antiguo, Uh-huh. pero están combinados. Tal Eso cual. pasa mucho en nuestros órganos que tienen distintas capas que tienen diferentes orígenes. Uh-huh. Pero bueno, eso ya vamos a empezar la Y próxima tienen, vez. y tienen diferentes respuestas, justamente. Claro, tal cual. Así que Eso bueno, acá para haciéndome la la que te próxima. veo. Eso para Sí. la próxima. Espero que, no sé, yo tengo 3 personas que nos ven. Yo también. Espero que nos estén viendo a las dos porque nadie puso nada en el chat. Quiero creer que nos ven a las dos.
y si Sí, no, alguien nos dejó hablamos. de fondo. Así que Alguien ahí nos el dejó que ahí está, de luz de no, fondo. Ahí manda igual ahí corazón, sí. bueno, ese que está mandando corazones, que quizás es el único que nos está viendo, que nos ponga abajo si nos vimos las dos, por favor, así Eso cerramos y seguro que después sí, fue, no me diga que hablé sola. por favor. No, igual no tenías que haber escuchado las dos, pero bueno. Bueno, anímense, ahí alguien que ponga, sí, las vemos a las dos. Ahí está. Gracias. Gracias, Pau. Genial. Bueno, Buenísimo. perfecto. Bueno, hasta acá Perfecto. llegamos. Esto es todo, amigos. Bueno, nos vemos. Gracias, Y gracias, amiga. André, gracias a los que estuvieron ahí y Gracias. a los que vendrán siempre. Súper interesante Sí. el testamento acá. Pau. Sí. Pau está estudiando también, ella estudia con Luis Felipe. Buenísimo. Ahí veo que está Elizabeth, es una amiga que está re interesada en las 5 leyes. Hace un tiempo es la única que me queda como escuchando de las madres de la escuela. La amo. Bueno. Así que, pará, ¿y quién más nos queda ahí? Esto promete. Anabela, un beso a Anabela también que estuvo ahí presente. Gracias por estar ahí. Bueno, besitos, amiga, André. nos vemos. Nos hablamos. Besitos. Chau, gracias. Gracias a todos.